Era una cálida tarde de domingo de 1952 cuando Margaret escuchó por primera vez la voz de Robert. Tenía 22 años, sentada ante el viejo piano vertical en el sótano de la iglesia. Sus dedos danzaban sobre las teclas amarillentas mientras practicaba himnos para el servicio de la mañana siguiente. La reunión semanal de la iglesia se celebraba arriba, pero Margaret prefería la tranquilidad del sótano, donde podía tocar sin que nadie la escuchara, o eso creía. Cuando terminó de tocar a Amazing Grace, oyó unos aplausos lentos. Detrás de ella, Margaret se giró, sorprendida, al ver a un joven alto, de ojos amables y una sonrisa amable, de pie cerca de las escaleras del sótano. Tenía más o menos su edad. Vestía una sencilla camisa blanca y pantalones oscuros. Su cabello estaba peinado hacia un lado. «Lo siento», dijo. Su voz era cálida y un poco nerviosa. No quise interrumpir. Estaba buscando el baño y escuché una hermosa interpretación de piano. Tuve que parar y escuchar. Margaret sintió que se le enrojecían las mejillas. No estaba acostumbrada a los cumplidos sobre su forma de tocar. «Oh, no es nada especial. Solo estoy practicando para mañana. Nada especial». Robert se acercó al piano. «Señorita, esa era la versión más hermosa de Amazing Grace que jamás había escuchado. Tocas como un ángel». Así empezó todo. Robert se presentó como el nuevo tenor del coro de la iglesia. Se acababa de mudar a la ciudad para trabajar en el banco local y buscaba un lugar para la iglesia. Margaret era la pianista de la iglesia, un puesto que ocupaba desde los 16 años. Cuando la artritis de la anciana señora Thompson empeoró demasiado como para tocar, pasaron la siguiente hora hablando de música. Robert le contó cómo creció en una familia donde su madre tocaba el violín y su padre cantaba en cuartetos de Barberop. Margaret compartió cómo su abuela había ahorrado durante 2 años para comprar el primer piano de la familia cuando Margaret tenía 8 años. «¿Te importaría si canto mientras tocas?», preguntó Robert al caer la noche. «Te prometo que no te avergonzaré». Margaret asintió y volvió a colocar las manos sobre las teclas. Empezó con «Cuán grande eres tú» y cuando Robert empezó a cantar, casi dejó de tocar. Su voz era pura y fuerte, llenando el sótano con un sonido tan hermoso que le dio un vuelco el corazón. Encajaban a la perfección. Su piano y su voz eran como 2 piezas de un rompecabezas que habían esperado toda su vida para unirse. Desde esa noche, fueron inseparables. Cada domingo después de la misa, practicaban juntos en el sótano. Margaret tocaba mientras Robert cantaba, y poco a poco, otros miembros de la iglesia empezaron a buscar excusas para bajar solo para escucharlos. El pastor Williams empezó a pedirles que interpretaran música especial durante los servicios. Su primera cita oficial fue para un recital de piano en el pueblo vecino. Robert tomó prestado el coche de su jefe y llevó a Margaret a la sala de conciertos. Ambos vistieron sus mejores galas. Margaret nunca había visto tocar a un pianista profesional y observó con asombro cómo las manos del músico volaban sobre las teclas. Durante el intermedio, Robert le compró una pequeña caja de bombones y le dijo que algún día la gente pagaría por escucharla tocar, como lo hacían esa noche. «No seas tonta», rió Margaret. «Solo soy una pianista de iglesia de pueblo». «Eres mucho más». «Más que eso», dijo Robert con seriedad. «Tienes un don. Margaret, cuando tocas, es como si hablaras directamente al corazón de la gente». A medida que transcurrían los meses, su relación se profundizaba. Robert acompañaba a Margaret a casa después del ensayo del coro y se sentaban en el columpio de su porche, hablando de todo y de nada. Él le contaba sobre sus sueños de tal vez abrir su propio negocio algún día. Ella compartía su deseo secreto de viajar a Nueva York para escuchar a la orquesta filarmónica. Los padres de Margaret adoraban a Robert. Su padre, un hombre tranquilo que trabajaba en el elevador de granos, apreciaba su cortesía y su sólida ética de trabajo. A su madre le encantaba cómo Robert siempre elogiaba su cocina y cómo hacía reír a Margaret de una forma que nunca antes había hecho antes de la propuesta,
que llegó una nevada noche de diciembre de 1953. Margaret estaba tocando villancicos en el servicio festivo de la iglesia cuando Robert sorprendió a todos al levantarse del coro y acercarse al piano. La congregación observaba en un silencio curioso mientras él se arrodillaba junto al banco del piano. Margaret, dijo con voz clara por todo el santuario, dijo, durante el último año y medio llenaste mi vida con la música más hermosa, no solo con tu piano, sino con tu risa, tu bondad y tu amor. ¿Me harías el honor de tocar música conmigo por el resto de nuestras vidas? Sacó un sencillo anillo de oro con un pequeño diamante, nada sofisticado, pero comprado con meses de ahorros de su salario bancario. Margaret se llevó las manos a la boca, mientras las lágrimas corrían por su rostro mientras asentía con un sí. Toda la congregación estalló en aplausos y vítores. Se casaron en una radiante mañana de primavera de mayo de 1954, allí mismo, en la misma iglesia donde se conocieron. Margaret llevaba el vestido de novia de su madre, adaptado a su complexión más pequeña, y Robert llevaba un traje negro nuevo que, más tarde bromearía sobre lo más caro que había comprado durante la ceremonia. En lugar de tener música grabada, el primo de Margaret tocó el piano mientras Robert cantaba The Way You Look. Esta noche, directamente con su novia, su luna de miel fue simplemente un fin de semana en una pequeña cabaña en un lago a 2 horas de distancia. Pero incluso allí, Robert encontró un viejo piano en la cabaña principal y convenció a Margaret de tocar mientras los invitados se reunían para escuchar donde quiera que fuéramos. Le dijo, llevamos música con nosotros. Se mudaron a una pequeña casa de 2 habitaciones en la calle Maple, con una cerca blanca y un gran jardín delantero. La prioridad de Robert era encontrar un piano para su hogar. Buscó durante semanas hasta que encontró un hermoso piano vertical en una venta de bienes. Se necesitaron 6 hombres y una camioneta prestada para trasladarlo a la sala. Pero cuando Margaret se sentó e interpretó su canción de boda por primera vez en su propia casa, Robert supo que cada centavo y cada músculo dolorido habían valido la pena. Las mañanas de domingo se convirtieron en su tradición especial. Margaret se despertaba temprano y preparaba café mientras Robert leía el periódico. Luego, mientras se cocinaba el desayuno en la estufa, se sentaba al piano y tocaba The Way You Look Tonight. Robert se unía a ella en el banco del piano, a veces cantando, a veces simplemente tomándole la mano mientras tocaba. Sus hijos llegaron en los años siguientes, primero David en 1955, luego Linda en 1957 y finalmente el pequeño Michael en 1960. La casa se llenó con las risas de los niños, pero la música seguía siendo el centro de todo lo que Margaret tocaba. Canciones de cuna para ayudar a los bebés a dormir y enseñarles canciones sencillas a medida que crecían. Robert llegaba a casa del trabajo en el banco y reunía a toda la familia alrededor del piano para cantar juntos por la noche. La música lo hace todo mejor. Margaret les decía a sus hijos cuando estaban tristes o asustados, conecta nuestros corazones cuando las palabras no son suficientes. Incluso cuando Robert ascendía en el banco, convirtiéndose finalmente en agente de préstamos, y Margaret asumió más responsabilidades en la iglesia, incluyendo la dirección del coro infantil, nunca permitieron que sus ocupadas vidas interfirieran con su tradición dominical durante más de 40 años. Cada domingo por la mañana comenzaba de la misma manera, con Margaret tocando su canción de boda mientras Robert se sentaba a su lado, agradecido por la música que los había unido y los había mantenido fuertes a través de todos los altibajos de la vida. Era una mañana de martes a principios de septiembre de 1994 y Margaret tarareaba mientras preparaba el desayuno en la cocina. A los 67 años, seguía despertándose temprano todos los días, como lo había hecho durante los últimos 40 años de matrimonio. El aroma a tocino y café recién hecho llenaba la casa mientras la dorada luz del sol se filtraba por las ventanas de la cocina. Robert ya estaba afuera, en su jardín, algo que se había convertido en su pasión desde que se jubiló. Después de trabajar en el banco durante 35 años,
Finalmente se había jubilado el año anterior y la jardinería se había convertido en su nuevo amor. Margaret podía verlo a través de la ventana, arrodillado junto a sus preciadas tomateras, recogiendo cuidadosamente los maduros para desayunar. «Esos tomates van a estar perfectos con huevos revueltos», le gritó por la puerta abierta de la cocina. «Enseguida subo», respondió Robert, con su voz alegre como siempre. «Solo dame 5 minutos más con estas bellezas». Margaret sonrió y siguió poniendo la mesa. Sus 3 hijos ya eran grandes y tenían sus propias familias. David vivía a 2 horas de distancia y trabajaba como profesor. Linda se había mudado a California después de la universidad y estaba criando a sus gemelas. Michael, el menor, vivía cerca de ellas, a solo 20 minutos de distancia y pasaba cada fin de semana con su esposa y su hijo pequeño. La casa a veces se sentía demasiado silenciosa sin los sonidos de los niños. Pero Margaret y Robert habían encontrado un ritmo cómodo. Pasaban las mañanas juntos en el jardín, las tardes leyendo o escuchando música y las noches viendo la televisión o jugando a las cartas con los vecinos. Margaret estaba untando mantequilla en las tostadas cuando oyó un sonido extraño afuera. No era exactamente un grito, sino más bien un gruñido confuso. Miró hacia la ventana, pero ya no podía ver a Robert. «Robert», gritó, «todo bien ahí afuera». Silencio, una sensación de frío. Le subió por la espalda a Margaret en 40 años de matrimonio. Robert siempre respondía cuando ella llamaba. Apagó rápidamente la estufa y salió corriendo, todavía con el delantal puesto. El aire de la mañana era fresco y agradable, pero Margaret sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. «Robert», volvió a llamar, esta vez más fuerte. Lo encontró desplomado entre las tomateras y la cerca del jardín. Estaba tumbado de lado. Su cuerpo estaba completamente inmóvil, salvo por una respiración superficial e irregular. Tenía los ojos cerrados y el rostro tenía una extraña palidez que Margaret nunca había visto antes. «Dios mío, Robert». Cayó de rodillas a su lado. Le temblaban las manos al tocarle la cara. Sentía la piel fría y húmeda. «Robert, ¿puedes oírme, cariño? Abre los ojos». Margaret nunca había sentido un pánico como este. Su corazón latía tan rápido que pensó que podría estallar con manos temblorosas. Le tomó el pulso como había aprendido en una clase de primeros auxilios años atrás. Estaba ahí, pero débil e irregular. Corrió de vuelta a casa tan rápido como sus piernas se lo permitieron y llamó al 911. Su voz temblaba tanto que apenas podía hablar. «Mi esposo se desplomó en nuestro jardín», logró decirle al operador. «Está respirando, pero no se despierta. Por favor, envíen a alguien rápido». Los siguientes 20 minutos se sintieron como 20 horas. Margaret se sentó junto a Robert en el jardín, tomándole la mano y hablándole. Constantemente le rogaba que abriera los ojos. Le contó sobre el desayuno que estaba esperando en la estufa, sobre la próxima fiesta de cumpleaños de su nieto, sobre cualquier cosa que se le ocurriera que pudiera traerlo de vuelta. Cuando finalmente llegó la ambulancia, los paramédicos trabajaron con rapidez y eficiencia. Le hicieron preguntas a Margaret, que apenas pudo responder entre lágrimas. ¿Qué edad tenía? ¿Tenía alguna condición médica? ¿Tomaba algún medicamento? ¿Se había quejado de sentirse mal recientemente? Estaba bien. Esta mañana, Margaret repetía que estaba perfectamente bien. Recogiendo tomates, riendo y hablándome por la ventana, los paramédicos subieron a Robert a una camilla y a la ambulancia. Margaret los acompañó al hospital, de la mano de Robert y susurrando oraciones en voz baja. La sirena parecía increíblemente fuerte y el mundo entero parecía ir demasiado rápido en el hospital. Todo se convirtió en una confusión de luces brillantes, personal médico apresurado y términos médicos confusos. Un joven médico de mirada amable le explicó a Margaret que Robert había sufrido un derrame cerebral masivo. Las palabras técnicas no le resultaron claras, pero comprendió las partes importantes.
El cerebro de Robert había sufrido daños graves y se encontraba en coma profundo. Lo hemos estabilizado por ahora, dijo el médico con suavidad. Pero debo ser sincera con usted, señora Johnson, este fue un derrame cerebral muy grave. Las próximas 48 horas son cruciales. Margaret llamó a sus hijos desde el teléfono del hospital. Cada conversación era lo más difícil que había hecho en su vida. David lo dejó todo y condujo directo al hospital. Linda reservó el primer vuelo que encontró desde California. Michael llegó en menos de una hora. Llevaba 3 días con su ropa de trabajo puesta. La familia se turnaba para sentarse junto a la cama de hospital de Robert. Parecía tan pequeño y frágil, conectado a todas esas máquinas. El pitido constante del monitor cardíaco se convirtió en la banda sonora de su nueva realidad. El médico de Robert, el Dr. Peterson, era un hombre de unos 50 años que había visto a muchos pacientes con ictus a lo largo de los años. Habló con la familia con una sinceridad amable que Margaret apreciaba y temía a la vez. Las tomografías cerebrales muestran daños extensos, explicó durante una reunión familiar el cuarto día. En este momento, estamos considerando la posibilidad de cuidados a largo plazo. Muchos pacientes que sufren ictus tan graves nunca recuperan la conciencia, pero algunos sí, ¿verdad? Margaret le preguntó con una voz apenas superior a un susurro. Algunas personas se despiertan. El doctor Peterson dudó antes de responder. Sí, algunas sí, pero quiero que entiendas que cuanto más tiempo permanece una persona en coma, especialmente a la edad de Robert, menos probable es la recuperación después de las primeras semanas. Las posibilidades disminuyen significativamente. Los hijos de Margaret comenzaron a tener conversaciones tranquilas en el pasillo del hospital. Podía verlos susurrar y mirarla con expresión preocupada. Intentaban prepararse para lo peor, pero Margaret se negó a unirse a esas conversaciones. 2 semanas después del derrame cerebral, Robert fue trasladado a un centro de cuidados a largo plazo. Margaret odiaba el olor del lugar. Demasiado desinfectante intentaba ocultar tantas historias tristes, pero el personal era amable y la habitación de Robert tenía una ventana que daba a un pequeño jardín. En su primera noche en las nuevas instalaciones, Margaret acercó una silla a la cama de Robert y le tomó la mano. Sus dedos eran delgados y fríos, muy diferentes de las manos fuertes y cálidas que habían sostenido las suyas durante 40 años. «Sé que puedes oírme», susurró. «Los médicos no creen. Así que, pero sé que no es así. Llevamos demasiado tiempo juntos como para que desaparezcas ahora». Empezó a hablarle de todo y de nada, como solían hacerlo en el columpio del porche. Le contó de los vecinos que habían traído guisos, del primer día de colegio de su nieto, de cómo los tomates por fin se estaban poniendo rojos en el huerto. 3 semanas se convirtieron en 6 semanas, 6 semanas en 3 meses. El estado de Robert se mantuvo estable, pero no reaccionaba, sus ojos nunca se abrieron, nunca se movió solo y nunca dio señales de estar consciente. Los hijos de Margaret poco a poco empezaron a sugerir que tal vez era hora de pensar en otros arreglos. Tal vez debería considerar trasladar a Robert a otra residencia. Tal vez debería pensar en lo que Robert querría. Tal vez debería empezar a pensar en su propio futuro. Pero Margaret había tomado la decisión. Trasladó una pequeña cuna a la habitación de Robert y comenzó lo que en su corazón sabía que sería un largo viaje. Cada mañana se despertaba a su lado y comenzaba. Hablando. Contándole sus sueños, sobre el clima, sobre cualquier cosa que se le ocurriera. «Los médicos piensan que estoy loca», le dijo. Una tarde tranquila, mientras la lluvia tamborileaba contra la ventana, «Quizá lo esté, pero 40 años de matrimonio me enseñaron algo que ellos no entienden. El amor no desaparece simplemente porque alguien no pueda abrir los ojos o decir tu nombre. El amor es más fuerte que eso y te lo voy a demostrar a todos, especialmente a ti». El despertador de Margaret sonaba exactamente a las 6:30 todas las mañanas, como lo había hecho durante los últimos 30 años. Se levantaba de su pequeño bacalao en la habitación de Robert, se lavaba la cara en el pequeño lavabo del baño y comenzaba el día como siempre lo hacía,
dirigiéndose a su esposo. «Buenos días, cariño», decía, corriendo las cortinas para que entre la luz del sol. «Hoy va a ser un día hermoso. Ya puedo oír el canto de los pájaros fuera de tu ventana». El personal de enfermería de Sunset Manor. Hacía mucho que había dejado de sorprenderse por la rutina de Margaret cuando se mudó por primera vez a la habitación de Robert en 1994. Algunos pensaban que se quedaría unas semanas, quizá un mes como máximo, pero a medida que las semanas se convertían en meses y los meses en años, se dieron cuenta de que Margaret no se iría a ninguna parte. «Es la esposa más devota que he visto», le susurró Nancy, una de las enfermeras del turno de día, a su colega durante el 5º año de Margaret viviendo en el centro. Nunca había visto nada igual. El horario diario de Margaret nunca cambiaba. Se despertaba a las 6:30 y pasaba una hora preparando a Robert para el día, lavándole la cara suavemente con un paño tibio, peinándolo como siempre le gustaba y asegurándose de que su pijama azul favorito estuviera limpio y cómodo. Luego se sentaba junto a su cama y le leía el periódico matutino, comentando cada noticia como si él pudiera responder en cualquier momento. «Escucha, cariño», decía, haciendo crujir las páginas. «Están construyendo un nuevo centro comercial donde solía estar la granja del viejo Murphy. ¿Recuerdas cómo le comprábamos maíz cada verano? Siempre decías que cultivaba el maíz más dulce de 3 condados. Los primeros años fueron. Los hijos de Margaret, los más difíciles, visitaban a sus nietos con regularidad, quienes crecían sin conocer realmente a su abuelo. David se sentaba tranquilamente junto a la cama, a veces leyendo trabajos mientras Margaret tarareaba suavemente. Linda llamaba todas las semanas desde California, siempre preguntando si había algún cambio, siempre esperando buenas noticias que nunca llegaban. Michael, siendo el más cercano, visitaba con más frecuencia. Traía a su hijo pequeño, Tommy, quien estaba fascinado con todo el equipo médico. A Margaret le encantaban estas visitas porque podía contarle a Robert todo sobre los logros de su nieto, sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primer día de clases. «Tommy, ¿te dibujó algo hoy?», Margaret le decía a Robert sosteniendo un crayón, dibujando monigotes. Él decía: «Este eres tú y este soy yo, y estamos en tu jardín. Quiere plantar tomates contigo cuando te despiertes». Con el paso de los años, algunos familiares y amigos comenzaron a sugerir que Margaret vivía en negación. Su hermana la visitó desde otro estado y se sorprendió al ver que Margaret seguía vigilando después de 7 años. Margaret Honey, su hermana, le dijo con dulzura durante una conversación privada en el pequeño café del centro: «¿No crees que Robert querría que vivieras tu propia vida? Te estás perdiendo de mucho». Pero la respuesta de Margaret siempre era la misma: «Esta es mi vida, Robert es mi vida. Hice una promesa hace 40 años de amarlo en la salud y en la enfermedad, y lo dije en serio». El personal del centro llegó a querer a Margaret como a un miembro de la familia. Recordaba los cumpleaños de todos, preguntaba por sus hijos y siempre tenía una palabra amable cuando alguien tenía un día difícil. Durante las fiestas, decoraba la habitación de Robert con luces y guirnaldas. Reproducía música navideña suavemente en una pequeña radio que tenía junto a su cama. «Ella trae alegría a este lugar», dijo Ellen, la enfermera jefe que había trabajado en el centro durante 15 años. «Incluso en medio de su propia angustia, encuentra maneras de hacer sonreír a los demás». Margaret celebraba cada aniversario como si Robert estuviera despierto en su 45º aniversario de bodas. Llevó un pequeño pastel a su habitación y puso su canción de boda en un reproductor portátil. Cortó 2 trozos de pastel, comiéndose uno ella misma y dejando el otro en su mesita de noche. «45 años, cariño», dijo, tomándole la mano y diciendo: «Te quiero tanto hoy como cuando me cantabas en el sótano de esa iglesia». Los momentos más difíciles llegaron cuando otros pacientes del centro fallecieron. Margaret asistía a sus funerales, consolando a las familias en duelo mientras luchaba con sus propios miedos sobre lo que podría deparar el futuro.
Pero nunca dejó que estos momentos quebrantaran su fe en que Robert eventualmente volvería a ella. La música se convirtió en la compañera constante de Margaret durante estos largos años. No podía traer un piano al centro, pero llenaba la habitación de Robert con las canciones que habían compartido a lo largo de su matrimonio. Tarareaba mientras cambiaba de tema. Sus sábanas cantan suavemente mientras ayuda a las enfermeras con su fisioterapia y reproduce sus discos favoritos durante las tranquilas horas de la tarde. La música es el lenguaje del corazón, les decía a las visitas, incluso si Robert no podía responder. Conozco su corazón, que aún escucha cada nota. Margaret envejeció con gracia, pero notablemente, durante esos 30 años. Su cabello castaño se volvió plateado y luego blanco. Las líneas se profundizaron alrededor de sus ojos y boca. Sus manos, antes suaves y fuertes por años de tocar el piano, se volvieron manchadas y ligeramente temblorosas por la artritis, pero su espíritu nunca se apagó. El capellán del centro, el padre Miguel, se convirtió en uno de los amigos más cercanos de Margaret. Visitaba la habitación de Robert con regularidad, no solo para rezar, sino para escuchar las historias de Margaret sobre su vida juntos. Tenía miles de momentos divertidos, gestos románticos, aventuras familiares y los tranquilos milagros cotidianos que conformaban un matrimonio. ¿Cómo mantienes una fe tan fuerte? El padre Miguel le preguntó un día mientras tejía junto a la cama de Robert. Margaret levantó la vista de sus agujas y sonrió. La fe no es algo que se conserva, padre. La fe es algo que se vive cada mañana, cuando me despierto junto a Robert, cada vez que le tomo la mano, cada momento que paso hablando con él. Eso es fe en acción. Cuando Margaret entró en los 80 y luego en los 90, su propia salud comenzó a requerir atención. Desarrolló hipertensión y tuvo que tomar medicamentos para las rodillas por dormir en la pequeña cuna durante tantos años. Pero rechazó cualquier sugerencia de que podría estar más cómoda en su propio apartamento. Robert me necesita aquí, decía con firmeza. Cuando se despierte, dice, quiero ser el primero. Él ve que el personal de enfermería había dejado de intentar convencer a Margaret de que Robert podría no despertar nunca. Habían sido testigos de su devoción durante décadas y comprendían que su amor trascendía las predicciones médicas. Algunos de los miembros más nuevos del personal preguntaban a los veteranos sobre la mujer que vivía en la habitación 247 con su esposo, la señora Margaret. Explica que lleva aquí más tiempo que cualquiera de nosotros. Es el corazón de este lugar. Para 2020, Margaret había estado al lado de Robert durante 26 años. Tenía 93 años. Todavía estaba mentalmente lúcida, pero físicamente más frágil de lo que quería admitir. El centro se había convertido en su mundo, y el personal y otras familias se habían convertido en su familia extendida durante la pandemia. Cuando la visitaban, se impusieron restricciones. A Margaret se le permitió quedarse porque se la consideraba residente en lugar de visitante. Pasó esos meses de aislamiento hablando con Robert incluso más de lo habitual, contándole sobre el extraño mundo nuevo que había afuera, donde la gente usaba mascarillas y no podía abrazar a sus seres queridos. Tenemos suerte, le dijo durante uno de esos solitarios días de pandemia. Nunca hemos tenido que estar separados, ni un solo día en todos estos años. Al acercarse Margaret a su 97 cumpleaños, comenzó a conversar con Robert sobre envejecer juntos, algo que siempre habían planeado hacer, pero nunca esperaron que sucediera así. Sé que no es así como imaginábamos nuestros años dorados, dijo, ajustándole las mantas con manos ligeramente temblorosas. Cada día más, pero seguimos juntos y eso es lo que más importa. Seguimos haciendo música juntos, aunque ahora esté más tranquilo. Margaret se despertó en su cumpleaños número 100 sintiéndose diferente, de alguna manera, no físicamente diferente. Su artritis seguía doliéndole y sus movimientos seguían siendo lentos y cuidadosos, pero había algo en el aire, una sensación de anticipación que no podía explicar. Buenos días, mi amor, le susurró a Robert como cada mañana durante los últimos 30 años.
Hoy es un día especial. Es mi cumpleaños número 100. ¿Puedes creerlo? Un siglo entero de vida y 30 de esos años los he pasado aquí contigo. La luz del sol de la mañana se filtraba por la ventana, proyectando un cálido resplandor sobre el rostro sereno de Robert. A los 97 años, se veía extraordinariamente bien para alguien que había estado en coma durante 3 décadas. El personal de enfermería de Sunset Manor lo había cuidado de manera excelente y la atención diaria de Margaret a sus necesidades lo había mantenido cómodo y digno. Margaret había planeado celebrar su centenario de la misma manera que todos los días. En silencio junto a Robert, leyéndole, hablando de viejos recuerdos y tarareando sus canciones favoritas. Le había pedido específicamente a su familia que no armaran un alboroto a sus 100 años. Insistió en que solo quería paz y la compañía de Robert, pero su nieta Jenny tenía otros planes. Jenny llegó al centro alrededor de las 10 de la mañana con lo que parecían adornos de cumpleaños y una sonrisa traviesa que le recordó a Margaret a Robert cuando planeaba una sorpresa. Jenny era la hija de David, ahora de 35 años y con hijos propios, pero siempre había sido muy cercana a Margaret. «Feliz cumpleaños, abuela», dijo Jenny, dejando sus maletas y dándole a Margaret un abrazo tierno pero entusiasta. «¿Estás lista para tu sorpresa?» «Ay, cariño, te dije que no quería alboroto», protestó Margaret, aunque no pudo evitar sonreír ante la emoción de su nieta por mi edad. «Despertar es una celebración». «Basta, qué lástima». Jenny se rió porque llevo meses planeando esto y no acepto un no por respuesta. Jenny empezó a decorar la habitación de Robert con serpentinas y globos. Charlaba sin parar mientras trabajaba. Le contó a Margaret sobre sus hijos, sobre la fiesta de jubilación de David, sobre la próxima visita de Linda desde California. Margaret observó divertida cómo la habitación del hospital, normalmente tranquila, se transformaba en un espacio festivo. «Hay una cosa más», dijo Jenny, sacando su teléfono. «He estado hablando con el personal y han aceptado ayudar con algo muy especial». Antes de que Margaret pudiera preguntar qué quería decir, hubo un alboroto en el pasillo. Margaret oyó el sonido de ruedas rodando y a varias personas hablando en voz baja y emocionada. La sonrisa de Jenny se ensanchó. «¿Qué demonios?», Margaret dijo, intentando asomarse por la puerta. «Espera», dijo Jenny, apenas pudiendo contener su emoción. Momentos después, 4 miembros del personal de mantenimiento del centro aparecieron en la puerta, introduciendo con cuidado un pequeño piano vertical en la habitación. Era viejo y estaba un poco dañado, pero lo habían pulido hasta que relucía. Margaret se llevó las manos a la boca, sorprendida. «Jenny, ¿qué has hecho?», exclamó. «Lo encontré en el almacén del centro», explicó Jenny mientras los hombres colocaban el piano cerca de la cama de Robert. «El director de actividades dijo que estaba en la sala de recreo hace años, pero dejaron de usarlo cuando el pianista habitual se jubiló. Pregunté si podíamos traerlo para tu cumpleaños». Margaret miró el piano con incredulidad. No había tocado las teclas en 30 años, desde la mañana en que Robert sufrió el derrame cerebral. Sus manos estaban mucho más viejas, marcadas por manchas de la edad y ligeramente retorcidas por la artritis. «¿Podría siquiera tocar?», susurró, sacudiendo la cabeza. «Mis manos, hace tanto tiempo que no toco», dijo la abuela Jenny suavemente, tomando las manos de Margaret entre las suyas. «¿Recuerdas lo que solías decirme cuando era pequeña y tenía miedo de probar cosas nuevas? Dijiste que el amor nos da fuerza para hacer cosas que no creíamos poder hacer». Margaret miró el piano, luego a Robert, que yacía plácidamente en su cama, y luego volvió a mirar el rostro esperanzado de Jenny. Algo se agitó en su pecho, una sensación que no había experimentado en décadas. Era la misma sensación que solía tener cuando se sentaba al piano de su casa hace tantos años. «¿Qué canción debería tocar?», preguntó en voz baja. Los ojos de Jenny se llenaron de lágrimas. «¿Sabes qué canción?», preguntó la abuela. Margaret se acercó al piano lentamente. Su corazón latía más rápido que
Lo había hecho en años. Levantó la tapa y miró las teclas, blancas y negras, como las de cualquier piano que hubiera tocado, pero de alguna manera, estas parecían albergar toda la promesa del mundo. Se sentó en el pequeño banco que Jenny había colocado en su sitio y colocó las manos sobre las teclas sin tocarlas todavía. «Así te ves esta noche», dijo en voz baja. «Nuestra canción de bodas». Las primeras notas eran vacilantes y temblorosas. Los dedos de Margaret se sentían rígidos e inseguros después de 3 décadas alejada de la música. Pero a medida que continuaba, algo mágico comenzó a suceder. La melodía se grabó profundamente en su corazón y el recuerdo comenzó a fluir por sus manos a pesar de su edad y enfermedad. «Esta noche eres completamente hermosa», cantó con una voz curtida, pero que aún transmitía la melodía con belleza. La canción que había sido suya durante más de 70 años llenó la pequeña habitación del hospital con una calidez y una alegría que parecía ahuyentar cualquier sombra. Jenny estaba de pie cerca de la puerta. Las lágrimas corrían por su rostro mientras veía a su abuela transformarse. Esta no era la frágil centenaria que había pasado 30 años en una habitación de hospital. Era la joven que se había enamorado de la música y del hombre que le cantaba en el sótano de una iglesia hace tantas décadas. Margaret iba a la mitad de la segunda estrofa cuando notó algo que le hizo un nudo en la garganta. Los párpados de Robert, que llevaban 30 años cerrados, se agitaban apenas un poco, apenas perceptible, pero definitivamente conmovedores. Siguió tocando. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que se detuviera. La melodía seguía brotando de sus dedos y con cada nota, los ojos de Robert parecían agitarse más. «Jenny», susurró Margaret sin dejar de tocar. «Míralo a los ojos». Jenny corrió junto a la cama de Robert justo cuando sus párpados empezaban a abrirse lentamente, como alguien que despierta del sueño más profundo imaginable. Primero solo una pequeña abertura, luego más grandes, hasta que sus familiares ojos marrones, los mismos ojos que habían mirado a Margaret con amor durante 40 años antes del derrame cerebral, estaban completamente abiertos y la miraban directamente. Las manos de Margaret temblaban tan violentamente que casi dejó de tocar, pero de alguna manera logró terminar la canción como la última. Notas se desvanecieron. La habitación quedó en un silencio absoluto, salvo por el suave pitido de los monitores de Robert y el sonido de la respiración agitada de Margaret. Los labios de Robert se movieron ligeramente y Margaret se inclinó para oír lo que él intentaba decir. Su voz, que no había usado durante 30 años, salió apenas como un susurro. «Hermosa música». Gareth rompió a llorar. Todo su cuerpo temblaba de emoción, algo que había reprimido durante 3 décadas. «Robert, Robert, ¿me oyes? Soy Margaret, soy tu esposa». Los ojos de Robert se concentraron en su rostro con evidente esfuerzo, y las comisuras de sus labios se curvaron en un leve atisbo de sonrisa. Se había enamorado de Robert hacía tantos años. «Margaret», susurró, y su nombre nunca había sonado tan hermoso como al salir de sus labios. Tras 30 años de silencio, la noticia del despertar de Robert se extendió por Sunset Manor como un reguero de pólvora a los pocos minutos de sus primeras palabras susurradas. Las enfermeras entraban corriendo en la habitación. Llamaban a los médicos y Margaret se encontró en medio de lo que parecía un hermoso caos. «Dr. Henderson». El director del centro médico llegó en 20 minutos. Era un hombre mucho más joven que el Dr. Peterson, que había tratado a Robert 30 años antes. El Dr. Henderson había oído la historia de la esposa devota que nunca se separó de su marido, pero nunca imaginó presenciar lo que los libros de texto de medicina llamaban imposible. «Señora Johnson», dijo con suavidad, comprobando las constantes vitales de Robert mientras intentaba contener su asombro, «¿puede decirme exactamente qué pasó?» Margaret seguía sujetando la mano de Robert, temerosa de que si la soltaba, volviera al coma que lo había mantenido en vilo durante 3 décadas. «Tocaba el piano», dijo. Su voz, temblorosa por la emoción, sonó a mitad de nuestra canción de bodas.
Sus ojos empezaron a parpadear y luego los abrió y me miró fijamente. Robert seguía débil y confundido, pero su mirada seguía el rostro de Margaret mientras hablaba. Cada pocos minutos susurraba su nombre como para asegurarse de que realmente estuviera allí. El equipo médico realizó pruebas tras pruebas durante las siguientes horas. Escáneres cerebrales, análisis de sangre, evaluaciones de reflejos y cognitivas. Todo lo que se les ocurrió para comprender lo sucedido. Los resultados dejaron a todos atónitos. Su actividad cerebral es notable, dijo el doctor Henderson a Margaret y a los familiares que acudieron al hospital. Después de 30 años en coma, esperaríamos un daño cerebral significativo, pero sus escáneres muestran niveles de actividad casi normales para alguien de su edad. David había conducido directamente desde el trabajo cuando Jenny lo llamó. Linda ya estaba reservando un vuelo desde California. Michael llegó con su hijo adolescente, Tommy, que ahora tenía la misma edad que su padre cuando Robert entró en coma. «Abuelo», dijo Tommy, acercándose tímidamente a la cama de Robert. «Soy yo, Tommy, soy tu nieto». La mirada de Robert se posó en el rostro del joven, y aunque no podía hablar mucho, su expresión mostraba reconocimiento. Margaret había pasado 30 años contándole a Robert los logros de Tommy, y de alguna manera imposible, esas conversaciones le habían llegado. La historia del despertar de Robert comenzó a atraer atención más allá de los muros de Sunset Manor. Un reportero de un periódico local se enteró por una de las enfermeras y preguntó si podían entrevistar a Margaret. Luego, una cadena de televisión recogió la historia. En una semana, equipos de noticias de todo el país solicitaban entrevistas con la pareja que había demostrado que el amor podía literalmente despertar a alguien del coma. Margaret estaba abrumada por toda la atención que había recibido. Pasó 30 años en el tranquilo mundo privado de la habitación de hospital de Robert, y de repente, todos querían escuchar su historia. «No entiendo por qué todos están tan sorprendidos», le dijo a un reportero durante una breve entrevista. «Nunca dejé de creer que Robert volvería a mí. El amor no se rinde incluso cuando todos lo hacen». La comunidad médica estaba fascinada con el caso de Robert. Neurólogos de hospitales prestigiosos llamaron para hablar sobre su recuperación. Revistas médicas querían publicar artículos sobre su despertar, pero para Margaret nada de eso importaba tanto como el simple hecho de poder mantener una conversación con su esposo de nuevo. La recuperación de Robert fue gradual pero constante. En 2 semanas, podía hablar con frases completas, aunque su voz aún estaba débil tras 3 décadas de inactividad. Su primera conversación clara fue con Margaret, una tranquila mañana de martes. «Te escuché», dijo, apretándole la mano con una fuerza que los sorprendió a ambos. «Todos estos años te escuché hablándome, cantándome, tocando música. Me esforzaba tanto por volver a ti». Margaret lloraba cada vez que hablaba, esas primeras semanas, lágrimas de felicidad, lágrimas de agradecimiento, lágrimas abrumadas. 30 años de emociones acumuladas desbordándose de golpe. «¿Cómo fue?», le preguntó un día, sentados juntos, ambos maravillados por el simple milagro de poder conversar. Robert pensó un largo momento antes de responder. «Fue como estar en un hermoso sueño donde siempre estabas conmigo. Podía oírte. Tu voz, siento tu mano sosteniendo la mía, pero no pude alcanzarte cuando tocaste nuestra canción en tu cumpleaños. Fue como si me lanzaras una cuerda y me devolvieras al mundo». La fisioterapia se convirtió en la nueva rutina diaria de Robert. Sus músculos se habían debilitado significativamente durante su largo coma y aprender a moverse de nuevo fue un proceso lento a veces. Fue un proceso frustrante, pero Margaret estuvo presente en cada sesión. Lo animó cuando logró incorporarse por sí solo y celebró sus primeros pasos temblorosos con un andador. «Vamos a bailar de nuevo», le dijo Robert un día durante una sesión de terapia particularmente difícil. «Quizás no como antes, pero vamos a bailar». El piano que Jenny había traído para él. El cumpleaños de Margaret se convirtió en un elemento fijo en su habitación. Margaret tocaba a diario,
a veces sus canciones favoritas de siempre, a veces himnos que cantaban juntos en la iglesia, a veces melodías sencillas que hacían sonreír a Robert. La atención de los medios siguió creciendo. Su historia apareció en programas de televisión nacionales y revistas de todo el mundo. Personas de todos los continentes escribieron cartas compartiendo sus propias historias de amor y esperanza, agradeciendo a Margaret y Robert por demostrar que los milagros aún ocurren. Pero Margaret descubrió que las respuestas más significativas provenían de otras familias que lidiaban con pacientes en coma, esposas, esposos, hijos y padres a quienes se les había dicho que se dieran por vencidos. Esperanza escribió para decirle que el despertar de Robert los había inspirado a seguir creyendo. Tu historia me dio fuerzas para seguir hablando con mi hija, escribió una madre, cuyo hijo había estado en coma durante 6 meses tras un accidente de coche. 2 semanas después de leer sobre ti, abrió los ojos. 6 meses después de su despertar, Robert fue lo suficientemente fuerte como para dejar Sunset Manor. Margaret tenía sentimientos encontrados al dejar el lugar que había sido su hogar durante 30 años, pero estaba emocionada con la posibilidad de regresar a su casa en Maple Street. El regreso a casa fue emotivo para toda la familia. David y Michael habían mantenido la casa durante años, manteniendo el piano de Margaret afinado en el jardín que Robert amaba en perfecto estado. Cuando Robert vio sus tomateras ahora atendidas por sus nietos, lloró por primera vez desde que despertó. Es como recuerdo, dijo sentado en su silla de ruedas en el porche donde él y Margaret solían pasar las tardes de verano. Su primer domingo por la mañana en casa fue quizás el momento más significativo de la recuperación de Robert. Margaret se sentó al piano, el mismo donde había tocado The Way You Look Tonight miles de veces a lo largo de los años. Robert, aún débil pero decidido, se sentó a su lado en el banco. Juntos tocaron y cantaron su boda. Canción igual que la que habían escuchado todos los domingos por la mañana durante 40 años antes del derrame cerebral. La voz de Robert era diferente, ahora más suave y frágil, pero aún armonizaba perfectamente con la forma de tocar el piano de Margaret. 70 años de matrimonio. Robert dijo que cuando la canción terminó, 30 de ellos de maneras que nunca esperábamos, pero cada año, lleno de amor, Margaret miró a su esposo, este hombre que había desafiado todas las predicciones médicas, que había regresado a ella a través del poder de la música y un amor inquebrantable, y sonrió con la misma sonrisa que ella le había regalado en el sótano de la iglesia 72 años antes. Seguimos haciendo música hermosa juntos, dijo. Tomándolo de la mano, su historia continuó inspirando a personas de todo el mundo, demostrando que algunas cosas, el amor, la fe y el poder de la música son más fuertes que cualquier cosa que la ciencia médica pueda explicar. Margaret y Robert dedicaron el tiempo que les quedaba a enseñar a otros que rendirse nunca es la respuesta y que a veces los mayores milagros les ocurren a quienes aman lo suficientemente profundamente como para esperar.